a todas las personas que nos están mirando, eh, saludarles. Agradecer también este encuentro muy importante, eh, siempre, pero sobre todo en este contexto, ¿no? En un contexto donde recrudece el odio, donde vemos que se apuesta al individualismo. Bueno, la comunidad trans, travesti, seguimos apostando a lo colectivo, ¿no? A unir fuerzas internacionalmente también, que es muy necesario. Y con respecto a la pregunta, Edurne, que hacías recién, yo creo que tanto los decretos, las medidas de Donald Trump en Estados Unidos, como las que tenemos ahora en Argentina a través del presidente Javier Milei, eh, afectan profundamente los derechos humanos de las personas travestis, trans y no binarias, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día, nuevamente a través de la persecución que nunca ha cesado, ¿no? Si bien parecía que habíamos logrado tener un poco de libertad, vemos como estas libertades también siempre están pendiendo de un hilo cuando avanzan estos gobiernos fascistas, estos gobiernos de ultraderecha, estos gobiernos que aplican las necropolíticas, o podemos hablar claramente también que apuestan a los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Apuntando puntualmente hacia sectores de la población, en este caso hacia nosotros, hacia las personas travestis y trans, derogando leyes, retrocediendo en conquistas que hemos logrado colectivamente, y que están también lamentablemente regadas de la sangre de muchas compañeras o de las vidas de muchas compañeras que no pudieron gozar de esos derechos que las nuevas generaciones quizás habían logrado obtener. Entonces me parece que es muy importante este encuentro, estos encuentros en la virtualidad, pero también en los territorios, en las calles, en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos y en todos aquellos espacios donde transitamos, donde vamos construyendo saberes, donde vamos construyendo junto con otras, con otros, con otros, también desde los transfeminismos, de los feminismos y desde la población LGTBI en general, teniendo en cuenta siempre que estas políticas atentan específicamente hacia las personas travestis y trans, no hay que decirlo también, es muy puntual la persecución, el estigma, lo que venimos atravesando y como nuevamente nos utilizan como chivo expiatorio para depositar, ¿no? Todo su odio, toda la mierda que tiene gran parte de la sociedad todavía y que es fácil tirársela encima a uno de los sectores más vulnerados, porque no somos vulnerables, sino que nuestros derechos y nuestras vidas y nuestros cuerpos son Buen vulnerados tiempo. por el sistema capitalista, patriarcal. Entonces, nada, repudiar estos dichos y, por supuesto, apostar siempre a la organización colectiva para poder enfrentarlos, para poder enfrentar estos fascismos que vienen con mucha fuerza en Estados Unidos, en España, en Europa, en Latinoamérica y en todo el planeta, ¿verdad? Sí. Vale, muchísimas gracias, Florencia. Vamos a irnos ahora hasta Ecuador. Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X y coordinadora de la Plataforma Nacional Coalitrans. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Diane? Hola, gracias Edurne, Mar y al resto de compañeras, compañeros y compañeres. Bueno, pues para mí también es un placer justamente compartir este espacio y como ya lo han mencionado, es importante justamente discutir estas cuestiones que lamentablemente, aunque no nos guste, son de índole casi geopolítico, ¿no? Y en ese sentido nos afectan. Lamentablemente, como ya también lo han mencionado, aunque Estados Unidos, Ecuador no le pertenece a Estados Unidos, pero sin embargo hay que considerar justamente que los discursos políticos de lo que algunos entienden que es la primera potencia del mundo, entre comillas, eso justamente afecta al resto de países, porque si bien es cierto, por lo menos en Latinoamérica, y hablo específicamente de Ecuador, lo que viene del norte es como lo que realmente se debe de hacer o como el ejemplo a seguir. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que Donald Trump ahora ha regresado nuevamente con este discurso
lamentablemente excluyente, no solamente con las identidades trans, la población LGBT, sino también en contra de las mujeres, la racialización e incluso también justamente la discriminación a los migrantes, se convierte en una ola, por supuesto, de retroceso con respecto a los derechos que en alguna ocasión hemos ganado y que se ha entendido justamente como progresista. Y hablando específicamente de la población trans, por supuesto, esas políticas también han afectado también aquí en Ecuador. Por ejemplo, a inicios de este año se logró justamente la sentencia en que se reconocía justamente un protocolo de protección y garantía en el caso de una niña trans en una provincia cercana a las capitales, que es de Santa Elena. Pero esto fue tomado justamente de forma negativa por los grupos ultraconservadores y lamentablemente ha sido utilizado de una manera terrible, inclusive algunos calificándonos que estamos justamente promoviendo la identidad de género, cuando muy bien sabemos que la identidad de género no se puede promover, es una cuestión autónoma e intrínseca de cada una de nosotras, nosotros y nosotres. Sin embargo, este discurso ha sido la potencia y ahora la campaña de ellos aquí, porque hace unos 10 años era con mis hijos no te metas, ahora es con los niños no. Y eso quiere decir que inclusive así tú no tengas hijos, obviamente te mueve porque se supone que las personas trans estamos metiéndonos con los niños y obviamente conduciendo como a un discurso, inclusive hasta de cómo es de cómo es de pedofilia o cosas por el estilo, ¿no? Entonces resulta hasta terrible esta situación porque se han unido, vuelvo a repetir nuevamente, articulado estos espacios y aparte de eso, las políticas excluyentes de Donald Trump inclusive también afectan en nuestro país de forma directa. Ahora también ha enviado justamente un comunicado en la que dice que las empresas que tienen relaciones justamente con las embajadas, por lo menos en Ecuador y entiendo que el resto de países, no estén aplicando las políticas de diversidad, de equidad e inclusión. Y eso tiene que ver también con la población trans. Entonces resulta increíble que incluso hasta las embajadas van a tener y tienen ya estas políticas de no trabajar con estas empresas. Entonces las empresas se ven obligadas a declarar públicamente que no están trabajando en temas de inclusión para justamente seguir trabajando con ellos. Entonces hay como una especie de cerco en este momento y de retroceso en relación a nuestros derechos que sí afecta, vuelvo a repetir, a pesar de que vengan estos discursos de norte, sí afecta a nuestros países y en este caso, como acabé de mencionar, en el caso de Ecuador. Eso por ahora, compañeras, compañeros y compañeras. Muy bien, muchísimas gracias, Diane. Vamos ahora a irnos hasta Argentina. María Belén Correa, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes o igual ahí buenos días, más bien. Buenas Eh, noches, ¿cómo va? muy buenas. Soy argentina, en este momento me encuentro en Alemania, pero hablo un poco global porque que esté en Alemania es una circunstancia, simplemente eso. Ante la pregunta, creo que más que nada estas acciones, no solamente porque la pregunta es cuánto perjudica a Estados Unidos, creo que esto perjudica mucho más de lo que estamos pensando y todavía no, quizás no nos damos cuenta que las acciones, porque no es un discurso ya son acciones, porque ya las hizo, porque ha frisado por 3 meses todo lo que son financiamientos para todas para todas las organizaciones y ha quitado el financiamiento a nivel mundial. Eso significa que el 70% del porcentaje de todo lo que es financiamiento a nivel global se ha quitado. Y hay una cláusula específica donde no se puede, el restante no pueden financiar ni a la diversidad ni al feminismo. O sea que están directamente boicoteando desde ese lado. Lo que no son, ya no, ya pasamos la etapa de los discursos de lo que puedo llegar a ser. En este momento, estos grupos organizados ya están dentro de las acciones, y las acciones son directas. La acción de retirarse de la Organización Mundial de la Salud para después poder negociar y que pudieran poner al presidente que él quiere. Estar como la guerra de Ucrania fue planeada para poder ahora tener la mitad de los recursos que se ha planeado hacia adelante. Todos y cada uno de estos movimientos que están haciendo son planeados, porque esto, como decía Carlos Jauregui, es repetir la historia. Tenemos que ver la historia para que estamos repitiendo los mismos pasos. La diferencia es que tenemos una tecnología en la cual nos podemos estar comunicando, pero la violencia ha pasado también dentro de lo que es las redes sociales. La violencia pasó a las redes, ¿sí? Entonces quizás parte de esta reacción que tenemos que empezar a hacer es empezar a, esta acción es directa,
empezar a ver cómo podemos solucionar los problemas. No tenemos que estar haciendo unos discursos entre nosotras, sino tenemos que estar pasando a las acciones directas. ¿Qué hacer? Porque del otro lado ya pasaron acciones. Ya nos bloquearon y sabemos que las personas, que las organizaciones que están financiadas en este momento ya seguramente han tenido la llamada para decir que el año que viene o lo próximo esto es lo último y ya no van a tener la oportunidad porque ya para el año que viene y el otro año ya quedó todo bloqueado y el 70% de los financiamientos ya no van a existir más. En Estados Unidos están cerrando las agencias, está empezando la persecución, la violencia ha acrecentado en cada una de nuestras compañeras. Estamos viendo también en las redes sociales cómo han golpeado y han asesinado compañeras en México, cómo golpean a una compañera en Argentina, cómo le prendieron fuego a dos mujeres, perdón, a dos parejas de dos mujeres que vivían hacinadas en un cuartito de hotel para poder mantenerse trabajando y un vecino las prendió fuego vivas, de las cuales una sobrevivió. Y así podemos enumerar en cada uno de nuestros países los crímenes de odio que venimos soportando. Creo que la palabra que los discursos de odio ya creo que ya hemos pasado esa etapa. Ellos ya no están en el discurso, ellos ya están en las acciones. Y creo que también nosotras tenemos que hacer eso, dejar de tener los discursos y empezar a ver las acciones, hacer directamente, porque la realidad es esa. Estas acciones de Donald Trump no solamente afecta a Estados Unidos, está afectando al mundo porque hay un montón de líderes, hablo por Argentina, un líder que parece el bufón que está asistiendo o el Se secretario que acabó está el tiempo. asistiendo, perdón, nuestro presidente argentino en esta posición. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, terrible todo lo que estás contando. Vamos a pasar ahora a Daniela Maldonado, de Colombia. Ella es fundadora de la Red Comunitaria Trans, referente nacional en Colombia para la Red Black Trans, activista y defensora de derechos humanos, creadora de la Liga de Salud Trans y gestora de la movilización Yo Marcho Trans. Muy buenas, Daniela. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar en este espacio. Bueno, Yo quiero, te dime. repito la pregunta, si quieres, así rápidamente. ¿Qué supone para las personas trans travesti las órdenes ejecutivas de Donald Trump para menoscabar derechos en Estados Unidos? Pues yo me uno mucho a lo que dice la compañera María Belén y es que ha pasado del discurso a las acciones, además acciones directas que nos han afectado mucho. Por ejemplo, en el caso de Onucida, al cerrar la oficina de Onucida en Colombia, ha puesto en peligro otra vez a personas que viven con VIH y que necesitan tratamiento, ¿no? Y de cómo muchos programas que son tan fundamentales para las personas trans no están pasando, y también de cómo esa violencia, por ejemplo, se empieza a materializar en los casos de crímenes de odio, como el compañero trans que fue asesinado en Estados Unidos luego de los discursos de Donald Trump. Entonces, como que eh, hay una relación directa en esas acciones y que además siempre pasa, y es que electoralmente cuando hay votaciones y demás usan a las personas trans, instrumentalizan a las personas trans como caballito de batalla dentro de, ¿no? Para ganar las elecciones. Entonces, cómo estas acciones de odio están afectando directamente nuestras vidas, basado además desde la política, ¿no? Desde cómo se hace la política. Y también es evidente en esto, además, que por fin la derecha se quita la careta de pensar, no, es que estamos pensando en la familia y en la dignidad y Dios, sino que ahora demuestran pues que son asesinos, fachos, que no les importa sino la explotación, el capitalismo y la violencia, no acabar con todo lo que ellos sienten que son las minorías. Entonces, como que es un mensaje claro y directo de ya no tienen la máscara, ya la gente puede reconocer que en serio son unos genocidas los que están al poder y los que nos tienen en esta situación. Pero también por el otro lado, cómo nosotras las personas trans, a través de la movilización de la organización, podemos también dar respuesta frente a estos escenarios tan violentos y difíciles. Muchas gracias, Daniela. Pues nada, vamos a pasar a Cassandra Manjarrez. Ella es activista trans de México por la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Ha participado en diversos encuentros y mesas de diálogo sobre derechos humanos
y diversidad sexual, incluyendo el quinto encuentro trans, fortaleciendo la población trans en México. En el ámbito académico ha contribuido con ponencias como Alianzas Estratégicas Trans y Transfeminismo en el octavo encuentro de género y estudios culturales de la Universidad Autónoma de Nayarit como maestra de género, y también es doctora en cultura de paz y derechos humanos con perspectiva de género. Ha representado a México y a Latinoamérica ante la ONU como la primera mujer trans ante el combate a la pobreza. Muy buenas, Cassandra. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Edu. Pues aquí, feliz de estar esta mañana para mí y esta tarde para ustedes con, con esta reunión tan propicia para poder en estos momentos ahondar acerca de estas órdenes ejecutivas que ha dado Donald Trump eh, y que contribuyen a un entorno de mayor discriminación y de estigmatización para las personas trans y travestis en Estados Unidos, pero como lo dice Belén, para todo el mundo, ¿no? Disminuyendo los derechos y las oportunidades de vivir de una manera segura y respetuosa según nuestras identidades. Hoy en día, ser mujer, ser periodista, ser defensora de derechos humanos, pero sobre todo ser mujer trans, representa una condena en un contrato y un pacto de muerte para Latinoamérica, y pues lo estamos viendo alrededor del mundo. El mainstreaming, lo que conocemos como la transversalización de la perspectiva de género, ha sido benevolente al integrar en la Agenda 2030 una mirada de reojo a la diversidad sexogenérica que debe agudizarse. La xenofobia y el genocidio que vivimos el día de hoy en el panorama internacional, inmutables ante la muerte, nos aleja de la paz y de la igualdad que tanto pregona el feminismo. La patologización de nuestras identidades ha anulado toda posibilidad de acceso a nuestros derechos básicos elementales, impidiendo la educación, y de ahí todos los demás nos son negados en cascada. La salud mental como preocupación desde el cuidado y un enfoque de transfeminización de la pobreza, porque más allá de la misoginia y las relaciones asimétricas de poder, la violencia estructural para nosotras, las mujeres diversas, se eleva desde la interseccionalidad a potencias inimaginables por el factor odio, que es aún mucho peor que la misoginia. Y fallamos como sociedad cada que alguna de nosotras se suicida. El pensamiento de Trump representa un retroceso significativo en la lucha por la igualdad desde el feminismo y los derechos civiles que tanto nos han costado a la humanidad sangre y muchas vidas. Yo voy a pedir que me marques el tiempo que tenga porque luego me puedo seguir como Leguleya, ¿eh? Te quedan 30 segundos si quieres añadir algo más. Pues la prohibición en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, todo esto que nos ha venido dando con respecto al deporte, el reconocimiento legal de la identidad de género, restringido ante la posibilidad de cambiar legalmente en nuestros papeles toda nuestra identidad, y la salud mental desde el estrés de una vida llena de ansiedad, que nos deja como incertidumbre en la protección de nuestros derechos, en una constante amenaza. Gracias. Muchas gracias, Cassandra. Vale. Bueno, vamos a pasar a Francisca Cáceres. Panchita, muy buenas tardes, Panchita. Bueno, buenos días para ti. Ella es de la República de Chile, es activista por los derechos trans desde hace 30 años, fundadora y presidenta de Power Trans Chile y conductora del programa sociopolítico Desayunos con Panchita. Muy buenos días. Oye, buenos días, buenas tardes. Agradezco tanto esta convocatoria para que nosotras expongamos cómo se ve el atropello que está teniendo Donald Trump y la perspectiva que nosotras estamos percibiéndola en cada país. Aquí en Chile tenemos una derecha que está empezando a avanzar. Este año tenemos elecciones y por lo tanto un idiota como Donald Trump, que es el mayor, nunca me imaginé yo que en Estados Unidos iba a retroceder tanto en materia de género, sobre todo con nuestras compañeras trans, que, que Donald Trump le ha quitado su identidad de género, le está entregando pasaportes con sus nombres antiguos. Entonces creo que es preocupante.
él está atropellando todos los derechos humanos que puedan afectarnos a la población trans. Y no solamente la población trans, sino que de diversidades y disidencias. Es bastante preocupante lo que está pasando porque él puede dar un discurso de odio, pero hay gente que lo escucha. Entonces es ahí donde seguimos retrocediendo. Y mira, disculpe que mi gatita se me está cruzando. Ya bebé, vaya para allá. Entonces resulta de que creo que es demasiado, como repito, preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Y es imagínense con la compañera de Argentina, el atropello que está haciendo Milei. Quizás en Chile este año vuelva a ganar las elecciones la derecha, entonces es preocupante. Mi solidaridad con las compañeras en Estados Unidos, todo lo que haga este atropellador de derechos humanos siempre va a repercutir en el mundo, porque como decía una compañera ahí también, ¿cómo se llama? Se cree que es una potencia mundial, entre comillas, pero lo que él está haciendo es que quiere tratar de exterminarnos y esto no lo va a lograr nunca. Somos muchas compañeras, somos muchas activistas que estamos alrededor del mundo. ¿Ya? Entonces, esto yo creo que deberíamos seguir nosotros trabajando internacionalmente, deberíamos seguir dándoles el apoyo a las compañeras de Estados Unidos y sobre todo hacer, ¿cómo se llama? Hacer viral cada compañera que sea o atacada o alguna compañera que sea flagelada en sus derechos. Muchísimas gracias, Panchita, por tu aporte. Y bueno, pues vamos ahora con las compañeras de Estados Unidos, que antes teníamos un poco de problemas técnicos. No sé si ya estáis más preparadas. Pasamos con Liam Winslet, que es cofundadora y directora ejecutiva del colectivo intercultural Transgrediendo de Queens, Nueva York. Muy buenas, Liam. No sé si está. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar entonces a la compañera Lian Sánchez. Ella es fundadora Ella es fundadora de Community Estrella, miembro de la Junta Directiva de Translatina Coalición y consultora del Instituto Latino. Muy buenas, Lian. Bueno, como ya sabes, la pregunta es, te la repito otra vez, ¿qué supone para las personas trans el travesti las órdenes ejecutivas de Donald Trump para menoscabar derechos en Estados Unidos? Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me Sí. ven? Se te escucha y se te ve bien. Ok. Sí, es que como yo no me veo aquí, entonces no sé si es la cámara y como les digo, el internet me está fallando. Bueno, pues ya todas, ya gracias por la presentación, gracias por la invitación, Mar. Sí, aquí también quiero agregar que no solo la comunidad trans está siendo también atacada, también es importante destacar que también la comunidad este, em, con diversas intersecciones, en este caso, como las personas trans migrantes. Entonces, pues esto no es novedad, esto ya se vería desde Biden, desde la administración Biden, ¿verdad? Solo que no estaba tan, um, digamos, tan abierto, ¿no? O tan descubierto, perdón, porque todo ya se estaba trabajando atrás es muy importante también destacar el crimen de odio que ha desatado, en nuestras comunidades, desde la administración Biden, porque habíamos perdido muchas leyes, que favorecían a nuestra comunidad, pero también pues a la llegada de Donald Trump, ¿verdad? No solo su primera administración, no solo en esta administración, perdón, sino que también en la primera administración, ya sabíamos que esto venía porque dejó como ese problema, ¿verdad? En nuestra comunidad trans específicamente. So, y pues con esta segunda administración, pues ya lo dejó bien en claro. Y no solo Donald Trump, también todo el movimiento de la, todo el movimiento religioso, antitrans, antiaborto,
estamos hablando inclusive hasta eh, la KKK, ¿no? La Ku Klux Klan. Sabemos que esa gente estaba dormida antes de la primera administración de Trump, pero Trump les dio los hizo más visibles, ¿verdad? Los sacó de las sombras. Y eso empezó, pues obviamente, a hacer el ataque contra minorías. Entonces, esto nos está perjudicando, en gran manera, como ya lo habían mencionado las compañeras, ¿verdad? Imagínate tú, tan solo en en nuestra transición, ¿no? En el en el en la resignación de sexo, ¿no? En muchas cosas, tal vez tal como el acceso a terapia de reemplazo hormonal, muchas personas también están como que también están perdiendo sus cambios de nombre y marcador de género. Todos esos derechos que ya habíamos ganado, bueno, que estábamos mejorando, se nos está echando para atrás, que será como 20 30 años atrás, ¿verdad? Y pues es importante destacar también porque muchas veces dicen que es toda la umbrella LGBTQ que está sufriendo el ataque. En sí, en realidad no es toda la umbrella porque él ha sido bien específico hacia la comunidad trans, pero tampoco no quiero decir, ¿verdad?, de que hasta ahora es la comunidad trans que está siendo atacada, pero no sabemos qué pasará con el resto del colectivo en los Se acabó el próximos tiempo ya. años. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si podemos hablar ahora con Liam Winslet. ¿Estás por ahí? Es que creo que no está en el panel, por eso estás guiándote por un papel y no te están avisando que no estás. Pasemos a Vale. la 2, creo. Vale. Bueno, pues entonces vamos a pasar con Marc Ambroyer. Bueno, Marc Ambroyer es activista histórica, presidenta de la Asociación Trans de Andalucía, Silvia Rivera, y de la Federación Plataforma Trans. Es impulsora de la Ley Integral Trans de Andalucía en 2014, pionera en España y en Europa por despatologizar las identidades trans y por introducir por primera vez en un marco jurídico el principio de la libre autodeterminación de género, siendo esta ley replicada en las distintas comunidades autónomas del Estado español hasta crear el marco para una ley trans de carácter estatal que fue aprobada en 2023. Muy buenas, Mar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros y compañeres. Por no repetir, yo creo que hay algo que se ha dicho. Para mí es importante que nos quedemos con algo por no repetir, porque no creo que huelgue repetir las reflexiones que han hecho pues, Flor, que ha hecho Cassandra, que ha hecho María Pelé, que ha hecho Francisca, o sea, todas en general, ¿no? También Diane desde Ecuador. Yo creo que es importante destacar dos cosas. Primero, que esto es un crimen de lesa humanidad. Hay que llamarle por su nombre, crimen de lesa humanidad, porque se está atentando contra derechos humanos tan básicos como los que ya se ha enumerado y que no voy a repetir, y que son derechos humanos básicos: la salud, la educación, el derecho a la identidad, etcétera, etcétera. Después es algo muy importante que nosotras somos también las que tenemos que hacer pedagogía con esto. Porque hay algo que siempre solemos decir, y es que decimos siempre que de lo que no se habla no existe, y lo que no existe no tienes derecho. Pero también hay algo muy importante: las discriminaciones que no se nombran por su nombre tampoco se pueden combatir. Y en este sentido tenemos que aclarar y tenemos que hacer pedagogía ante nuestras hermanas y hermanos del colectivo LGTBIQ+, que esto no es un caso de LGTBifobia, es un caso de transfobia, porque lo que se está cuestionando son los derechos de las personas trans. No se cuestiona el derecho al matrimonio, no se dice que a las personas que se han casado se le va a revertir el matrimonio, que los matrimonios gay que tienen hijos les van a quitar los hijos. No, se dice, se ataca a las infancias trans,
se ataca el derecho al reemplazo hormonal, se ataca al derecho a revertir incluso los nombres. Y creo que eso es importante. Importante es también que esto es una práctica vieja de todos los sistemas opresores, que es demonizar a un sujeto para demonizarlo primero, para después poderlo menoscabar en sus derechos más importantes, incluso tratarlo de manera subhumana. Por eso creo que es muy importante que la estrategia de Donald Trump, la estrategia del capitalismo y del fascismo a nivel internacional es poner a las personas trans como el eje del mal. Somos el eje del mal. Por eso venimos a borrar a las mujeres. Por eso venimos a mutilar a los niños. Por eso nos ponen como el eje del mal para que seamos combatidas, ¿no? Y vemos además cómo esto no solamente es una ofensiva política, sino que la puesta en escena se hace con el apoyo de los grandes empresarios millonarios que manejan la comunicación y las redes sociales. Como Se acaba el tiempo, se acabó. se me acabó, pues nada, pues seguimos para la primera. Crimen de lesa humanidad y sobre todo que esto es transfobia y no LGTBfobia. Muy bien, pues vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué piensas del apoyo a la investidura de los empresarios de las grandes plataformas de redes sociales, así como de los dueños de Google, Apple, Amazon, entre otros? 2 minutos tenemos para contestar. Empezamos por Lian Sánchez. Lian. Bueno, ¿qué decir de esto, verdad? Vamos a decir por conveniencia financiera, ¿no? Porque sabemos que todas estas compañías, incluso han habido investigaciones que las compañías que ya mencionaste anteriormente, so, han, han invertido desde la campaña de Donald Trump hasta su investidura, este, mm, y aún así lo sigue haciendo. Han sido bien claros. Por ejemplo, tenemos la Coca-Cola, Amazon y todo eso. Como te digo, no solo han sido hacia la comunidad trans, sino también hacia la comunidad inmigrante. Pero con ella también es importante destacar que hay que decirle, ¿sabes qué? Este, mm, ya basta de hipocresía, porque también muchas de estas compañías han financiado eh, um, a los legisladores. Y los legisladores, el Congreso, es el que toma estas decisiones en contra de nosotras. Y también estas mismas compañías invierten dinero para todos estos grupos pro odios, hacia la comunidad trans, hacia la comunidad inmigrante, hacia el aborto, hacia todos estos derechos humanos, ¿verdad? So, también quiero decir que muchas de estas también nos han apoyado en con ciertas subvenciones, pero en realidad lo que hemos descubierto es que nos pusieron infiltraron en nuestros espacios para sacarnos más información y con esta información atacarnos. Eso es lo único que puedo decir nada más. Muchísimas gracias, Lian. Vale, pues vamos ahora con Florencia Guimarães de Argentina. Sí, en línea de lo que decía la compañera, estas compañías hegemónicas, ¿no? Que manejan nuestros tiempos, nuestras vidas, que van manejando también el pensamiento de la sociedad, de gran parte de la sociedad, porque todo hoy pasa a través de las redes sociales, nos informamos y estamos capaz que 12, 15 horas con un celular en la mano, tanto nosotras, nosotros, nosotres, como el resto de la sociedad. Entonces ahí es donde pasa todo, donde van haciendo las campañas políticas, donde se refuerzan los discursos de odio, eh, donde estas compañías también, ¿no? Que están manejadas por hombres blancos, cis, supremacistas,
dueños del capitalismo y grandes patriarcas, nos han utilizado, por supuesto, históricamente durante muchos años, no históricamente, pero durante mucho tiempo nos han utilizado en esto llamado pinkwashing o lavado rosa o un lavado de cara, ¿no? Que lo hemos visto en nuestras manifestaciones, en nuestras marchas del orgullo, ¿no? Con merchandising, con apoyo, poner la banderita o nuestras insignias de lucha, ¿no? En las letras de Google, en la manzanita de Apple y todo lo demás, pero vemos realmente como ha sido una utilización dependiendo el contexto y dependiendo lo que les conviene. A la hora de cerrar filas con los poderosos, por supuesto, van a estar en el lugar que ellos consideran que deben estar, que es del lado de la opresión, de los opresores, del capitalismo, y alentando y apostando, ¿no? Una vez más, a la violencia hacia las personas travestis y trans. Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? La compañera ahí citaba, que me parece que también es muy importante, cómo a través de las redes sociales sabemos que hacen estudios no solamente de las personas, de cómo vivimos, sino también de nuestros movimientos como organizaciones, como activistas travestis y trans. Entonces van recaudando información que luego utilizan como arma para pretender destruirnos, ¿no? Se acabó el Eso tiempo. es lo que... Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, vamos ahora con Diane, otra vez. Diane, ¿tú qué opinas de este apoyo de todas estas plataformas a toda esta campaña? Bueno, yo coincido con algunas compañeras, sobre todo porque, bueno, yo, aparte de estar en Silueta X, también estoy involucrada en la Cámara LGBT en Ecuador. Y bueno, conozco justamente los temas de diversidad, equidad e inclusión que se trabajan a nivel corporativo. En ese sentido, sí es lamentable porque, bueno, o sea, las empresas, por supuesto, están viendo si les generan ingresos, ¿no? O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Las empresas adquieren políticas de diversidad, de equidad, de inclusión, solo porque obviamente les representa mayores ingresos económicos en relación a comportarse, bueno, eso era lo que anteriormente pasaba, en relación a comportarse como una empresa tradicional, en donde solamente hay varones, como justamente dijo la compañera Flor, blancos, la supremacía y todo ese tipo de cosas, en donde incluso, vuelvo a repetir, aquí ya no solamente es el tema trans, sino también afecta el tema de las mujeres, ya no va a haber equidad de género en las empresas, tampoco, por supuesto, inclusión de grupos como los migrantes, las personas racializadas, en fin. Entonces, en ese sentido, es con lo que prácticamente también di inicio a mi intervención. O sea, esta política de Donald Trump no solamente presiona a las empresas en Estados Unidos, sino obviamente las que tienen presencia en nuestros países, obviamente como multinacionales que acaban de mencionar. Y no solo eso, que la presionan desde Estados Unidos, sino que en sus embajadas, en nuestros países, también las presionan si es que están en este momento sirviendo como contratistas a las embajadas para que, obviamente, no cumplan estos términos de diversidad, de equidad e inclusión. Pero lo que es terrible, que sí me parece terrible, es que le pidan una carta en donde indiquen formalmente que no están cumpliendo las políticas de diversidad, equidad e inclusión. O sea, es espantoso, o sea, quedan materializados y bueno, pues, o sea, ya con esa, obviamente, predisposición de algunas empresas, obviamente se ajustan a este mandato, diríamos, que nosotros desde el norte. Ahora, yo siempre trato de ver lo Se positivo y acabó el con esto tiempo, Diane. cierro. Quizás apuntemos a las empresas de repente que todavía se encuentran en Europa, me refiero con Génesis en Europa, y que de repente tienen presencia en Latinoamérica. Creo que GSK es una de esas, sigue vinculada justamente a nosotros, y las otras están en silencio. Obviamente no van a decir lo que sucede, pero obviamente están en silencio y eso demuestra mucho. Eso nada más de mi parte. Muchas gracias, Diane. Bueno, vámonos ahora con María Belén a Argentina. ¿Qué opinas tú de todo este apoyo, María Belén, hacia Eh, esta campaña? lo primero que los empresarios son eso, son empresarios, desde ahí ya es el primer punto que creo que es el análisis que me venimos haciendo hasta ahora.
pero lo más grave son los gobiernos que estaban en esa misma asunción de Trump, apoyados por estas empresas que estamos nombrando. La servidumbre que está mostrando el presidente de Argentina es vergonzosa, y Argentina, igual que España, España siempre fue: lo que pasa en España es lo que va a pasar en Argentina, y lo que pasa en Argentina es lo que pasa en Latinoamérica. Así fueron con todas fueron las creaciones de las leyes, las distintas aboliciones, las distintas dictaduras. Siempre fue muy parecido, o sea que tenemos eso inclusive en las luchas, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, estos tipos de personajes que están pasando en España, los estamos viendo en Argentina, y lo estamos viendo a estos distintos despertares en Latinoamérica. Por eso, cuando hablamos de, no son solamente los empresarios, porque es todo un grupo, un círculo rojo, que están los empresarios y los gobiernos, porque todo se maneja dentro de la economía. Nosotros solamente somos una pantalla, somos la frutillita que decimos, bueno, es lo primero que vamos a agarrar para cuando agarremos la torta. Sí, porque están por otras cuestiones mucho más grandes, y nosotros somos esa pantalla de humo que muchas estamos diciendo, lo sabemos. El tema es qué hacemos. ¿Qué hacemos? Porque esto ya lo vivimos. Las que tenemos más de 50 ya lo vivimos. Vinimos de ahí. Entonces hay un montón de... Tenemos que empezar a ver las cuestiones de la juventud, de qué es lo que está diciendo, porque nosotros ya lo vivimos. Ya salimos de ahí. Pero ahora nos están metiendo de otra forma, porque la tortura ahora es virtual, la persecución es virtual, las amenazas, la forma en la cual están haciendo el esquema, que por ejemplo yo no uso Twitter, nunca lo usé, y ahora nunca lo hubiera hecho. O sea, me gustaría abrirlo para cerrarlo. ¿Sí? Para poder tener esa acción de no usar, porque si nosotros le empezamos a quitar el poder, creo que esa sería una de las primeras herramientas. Dejar de usar el Twitter, por ejemplo, sería un acto de rebeldía, y que empiecen a hablar ellos solos. Creo que en ese momento, creo que hay una acción, me encanta una acción que están haciendo en México, que me encantaría que si la tienes momento también para el boicot. El boicot es fantástico porque funciona. La gente de México lo ha mostrado, gracias. Ahí cerré, justo. Te vi la cara. Muchísimas gracias, María Belén. Vamos ahora hasta Colombia. Daniela, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, que igual sigue afectando a las personas trans directamente estas formas, porque además, por ejemplo, no hay filtros ahora a la hora de los ataques, ¿no? Y por más de que tú puedas denunciarlo, dice, por ejemplo, no, esto no violenta las normas comunitarias, por ejemplo, de lo que pasa en Facebook o en Instagram. Entonces, pero sí, cuando uno habla, a mí me tienen bloqueada en mi cuenta de Instagram por lo mismo, por estar mostrando cosas, por ejemplo, sobre Gaza y lo que está pasando en Palestina, o como por ejemplo todo esto que afecta de Trump. Uno empieza a mostrarlo y empieza a perder seguidores, a dejar de ser vista, ¿no? Entonces eso es una forma de cancelación, de bloqueo, que además no permite mi comunicación con otras compañeras que tal vez están en las periferias o en pueblos, que no les llega esta información de primera mano. Entonces, pues afecta directamente, por ejemplo, el trabajo de activistas, de líderes y lideresas en las regiones, porque no permite una comunicación directa y segura, además, ¿no? Que también uno se siente todo el tiempo insegura, porque ¿sabes? Uno sabe que lo están vigilando, que la están controlando, que te están cancelando, que te están bloqueando las cuentas, como una forma también de callar tu proceso. Entonces, es un gran retroceso, porque además los medios, las redes sociales, para muchas activistas y lideresas que no estamos en grandes plataformas, se vuelve un medio, una herramienta de trabajo muy importante. Empieza también uno a debilitar ese trabajo comunitario, ese componente social, y articular con otras compañeras en los territorios. Y además, por ejemplo, se puede ver cómo los gobiernos pues no hacen nada cuando son los ataques pensados por los grupos cristianos recalcitrantes, que además son muy violentos, ¿no? Todo lo que pasó, por ejemplo, acá en Colombia hace poco con la sentencia que buscaba que las personas trans, que las infancias trans pudieran acceder a tratamientos médicos, como este boicot y los fascistas y todos estos grupos cristianos empiezan a desinformar masivamente, tanto que tumban la oportunidad de que las infancias trans se les garanticen procesos de salud. Entonces es muy grave esta situación.
Ok. Se acabó el tiempo, Daniela, ya lo siento. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos hasta México de nuevo con Cassandra. Cassandra, Bueno, sí, ¿me oyen? ¿Me sí, sí, escuchan? ¿Me adelante. sienten? Sí, cuando quieras. El apoyo, el apoyo de los empresarios, Edurne, a la investidura de ciertos líderes puede tener implicaciones tanto positivas como negativas, a mi parecer, dependiendo de cómo se gestionen sus intereses y se logre mantener ese equilibrio que debe de existir entre la ética y los valores democráticos. Es decir, que no sean tendenciosos. Nuestras vidas hoy en día inevitablemente se rigen de acuerdo a las redes sociales como reguladoras de la opinión pública. Hoy en día todas somos reporteras y podemos traer un móvil en donde estemos registrando todos los hechos que veamos y que digamos. Y el apoyo a la investidura de estos empresarios de grandes plataformas y gigantes tecnológicos como lo son Google, Apple, Amazon, Meta, reflejan una influencia creciente de las grandes corporaciones en la política global. Y este respaldo puede estar motivado por intereses económicos, casi estoy segura, porque ya lo han dicho todas mis compañeras, y esta regulación y esta anulación y esa negación de nuestras identidades respecto a estos empresarios que tienen el poder significativo de la economía digital, influyendo en los mercados, en la innovación, en la vida cotidiana de la humanidad, pues nos repercuten de formas, como lo dijeron anteriormente, María Belén lo decía, de esta cuestión que lo que pasa en España tiene repercusión en Argentina y en Latinoamérica, y así se viene en cascada, por ejemplo, que nos quiten los derechos de la ley integral trans o de cupo laboral en Argentina, y que por más que hayamos logrado algo, por un lado, las grandes empresas tecnológicas y las plataformas digitales logren mantener su protagonismo al ser vistas como generadoras de empleo o fundamentalmente para el crecimiento económico en la era digital, y su apoyo puede estar vinculado a la búsqueda de políticas que favorezcan nuestros intereses comerciales, como esa reducción de regulaciones que hacen y la protección de la propiedad intelectual o la Se protección acabó de el los tiempo. monopolios. Entonces, Se acabó el tiempo. sí, sí, Muchas sí, gracias por tu aporte. gracias. Bueno, vamos a ir ahora hasta Chile. Panchita, ¿qué opinas tú de todo este apoyo de estas Oye, plataformas? yo considero que estas redes o plataformas sociales son tan irresponsables porque ahora no estamos dando cuenta que por ahí decía una compañera que esto ya estaba todo planificado, pero ellos deberían ser imparciales y ser bastante y no romper códigos, porque los medios digitales son el único medio que nosotras tenemos para poder conversar nuestras problemáticas, porque nosotras tenemos como comunicación directa, como este conversatorio que estamos viviendo hoy, pero también fíjate que acabo de leer acabo de leer, ¿cómo se llama? Un párrafo acá donde dice Trump pierde, ¿ya? Pues bloquea el traslado forzado de mujeres trans a prisiones masculinas. Entonces yo considero que ya viene el efecto de la acción y la reacción. Ya por lo menos hay gente que está dispuesta a trabajar con nosotras y hay gente que está dispuesta a que no se atropellen los derechos humanos como este juez en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que nosotros deberíamos seguirnos uniendo, exponer los casos de cuando haya un atropello a los derechos humanos. Estas plataformas al abanderarse con Trump nos están mostrando que siempre ellos no han utilizado. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos hacer con ellos también, utilizarlos, protestar, seguir en estos conversatorios. Y sobre todo que nosotros tenemos que ser muy responsables al saber denunciar para que no nos bloqueen tampoco, como a la compañera le bloquearon el Instagram, ¿no es cierto? Entonces creo que si bien es cierto, quizás se puedan sumar más redes sociales o más plataformas a Trump, también hay plataformas que a nosotros también no nos van a apoyar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ser responsables, ser unidas y sobre todo que nos siga avanzando esta derecha tan patriarcal y tan atropelladora de derechos humanos. Muchísimas gracias, Panchita. Y pasamos con Mar.
Bueno, pues yo creo que no es gratuita el apoyo de estos multimillonarios que manejan las redes sociales. Creo que estamos en unos momentos donde las guerras pueden ser con armas y con tanques o pueden ser culturales y de ideas. Y creo que estamos también en una guerra cultural donde habíamos ganado a nivel mundial las mujeres, pues una guerra en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y el machismo y el patriarcado no soporta esto, lo mismo que el colectivo LGTBI y las personas trans. También hemos ganado una guerra a nivel mundial donde, donde todo el mundo entiende que nuestros derechos son derechos humanos, y eso no lo soporta el capital, ni el patriarcado, ni el fascismo. Por esto esta guerra cultural, y claro, y esta guerra cultural tienes unas herramientas. Para una guerra con armas son las ametralletas y los tanques, y para una guerra cultural son indispensables las redes sociales y los mecanismos de comunicación. Por eso creo que es importante que este gran apoyo que le prestan los millonarios. Yo no estoy de acuerdo tampoco que sea un boicot, aunque respeto, porque cada uno tiene su estrategia, abandonar las redes sociales. Hay que resistir y hay que estar en ella, porque es lo que quieren, que nosotros no estemos ahí. Tenemos que estar y dar la batalla. Y también aquí sí que tienen mucha culpa los gobiernos. Los gobiernos tienen el poder de limitar una red social si no cumple con la Constitución y los derechos humanos. Y aquí estamos viviendo en España como, por ejemplo, hoy mismo ha salido la noticia que a unos chicos que se manifestaron contra el fascismo han ido la policía a detenerles por la mañana. Sin embargo, a nosotras se nos están violentando diariamente y el gobierno mira hacia otro lado. Cuidadito también con aquellos gobiernos progresistas que tienen la máscara de progresista, pero que le están poniendo la alfombra roja a la ultraderecha. Se acabó el tiempo, perfecto. Muy bien, pues vamos a pasar con la tercera ronda. ¿Cómo se está viviendo en tu país los discursos de odio y qué consecuencias está teniendo en nuestra población? Empezamos por Lian, de nuevo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. Sí, mira, pues estos discursos de odio se han vuelto de persecución, se han vuelto de temor, este, inclusive, pues, homicidio y suicidio, ¿no? Voy a hablar en cuanto a la comunidad transmigrante. Ya tuvo sus repercusiones desde el primer momento en que se sentó Donald Trump, empezó la persecución a nuestra comunidad inmigrante. La meta objetiva, claramente lo dijo Donald Trump, es deportar a 1 millón de personas inmigrantes, supuestamente criminales, bajo la ley Like and Raleigh. La ley Like and Raleigh nació aquí en Georgia. So, obviamente, poniéndonos como chivo expiatorio a la persona inmigrante. Pero esto no solamente está afectando a la persona inmigrante, como les repito, también a la persona trans. So, ya tuvo sus consecuencias. Ya han arrestado, de las que yo sé aquí en Georgia, son 3 personas trans migrantes que están en busca de seguridad, que han venido a este país en busca de refugio, de seguridad, de protección, ¿verdad? Puesto que en nuestros países de origen, pues no hay, no habían tenido um, esa oportunidad de sobrevivir, bajo la protección de derechos humanos, este, entonces ya estamos viendo las consecuencias. Nuestra comunidad eh, se está enfrentando ante odio político, odio religioso y odio ultraconservador, la cual esto nos pone como alerta a muchos y a muchas personas en todas sus intersecciones. So, ¿qué puedo decir? ¿Qué se espera? De aquí a un año, yo creo que el 2025
podría ser como un hito de lo que se podría venir en los próximos 4 años. Si está empezando con todas estas órdenes ejecutivas, ¿verdad? Obviamente también por otra parte también estamos las personas pro derechos que estamos peleando, que queremos retrasar estas, estas órdenes ejecutivas o que queremos por lo menos llevarlos a una Corte Suprema, entre otras cosas. Entonces, yo creo que en búsqueda bueno, en cuanto a la comunidad inmigrante, en búsqueda de las personas supuestamente criminales, como nos los han vendido, ¿verdad? Se llevan también a Chana y a Juana y a quien se lo encuentren. Una vez encontrándolo indocumentada, Me he quedado. vamos para arriba. Gracias. Vale. Bueno, pues vamos a